aquí estamos con una mamita que gustosamente ha accedido a servir de modelo ahora, y tenemos un embarazo, primer embarazo, no hay partos ni cesáreas anteriores, 23 semanas, 2 días. Entonces, feto único, en este caso está apodálico, placenta anterior, y es un podálico que está dorso izquierdo. Si es un podálico que está dorso izquierdo, el lado izquierdo fetal está en la parte superior. Así que aquí tenemos que el estómago está en el hemiabdomen izquierdo. Y el eje cardíaco apunta hacia donde está el corazón. Entonces ahí tenemos un situs solitus y la banda moderadora apunta al emitor derecho y este ventrículo está en el emitor izquierdo. Como este es el que tiene la banda moderadora, este es el derecho y este es el izquierdo. Tracto de salida izquierdo y el tracto de salida derecho está aquí. Izquierdo y derecho, situs solitus. Entonces, vamos a ilustrar los conceptos de Doppler que dijimos en la primera parte, ¿verdad? Entonces, los conceptos de Doppler hicimos hincapié en que detectábamos que hay aliasing por un tipo de imagen, que es la que hay que identificar. Entonces, bueno, ¿cuántas modalidades de Doppler tenemos? Los equipos vienen con el Doppler color, el angiopower Doppler y el Doppler pulsado. Entonces, el Doppler PW, Pulse Wave, es el que también conocemos como espectral. Doppler color es cualitativo y en el Doppler espectral es que medimos. Bueno, vamos entonces a hacer un primer Doppler de las arterias uterinas. ¿Cómo empezamos la rutina de Doppler? Empezamos la rutina de Doppler con el color. Doppler color. El Doppler color es un Doppler de escaneo. ¿Qué significa esto? Y es un Doppler donde no hay cuantificación, solo hay apreciación. Entonces, aquí tenemos dos vasos sanguíneos. En uno hay latido, en el otro no hay latido. Esta es la caja o cuadro o región de interés para el color, esta, que es regulable en tamaño y posición. Tamaño, fijo el tamaño y posición. Ahora, aspectos para tener en cuenta para el tamaño. El frame rate, que aquí está aquí. ¿Qué quiere decir 15 hercios? Que hay 15 barridos por segundo, en modo B o 2D. Si yo quito el Doppler, ahora tenemos 30 hercios. Es decir, que la modalidad, el ir aumentando modos de imágenes sobre la imagen en modo B, necesariamente enlentece el barrido para formar la imagen en modo B o 2D. Necesariamente. Entonces, ¿cuál es la utilidad o la necesidad del color? Identificar el trayecto vascular de una forma más precisa que si no tengo color. Aquí evidentemente que yo tengo dos vasos, pero aquí, ¿cuál es la arteria y cuál es la vena? Difícil de discernir. Por el calibre, claro, la arteria tiene menos calibre que la vena,
pero no es tan evidente. Entonces, cuando yo activo el modo color, aquí por la forma en que el flujo se mueve, tengo uno que late y otro que no late. En este caso, el color funciona también con un escaneo, igual, en el mismo sentido que el escaneo del modo B. Esta es la guía. En este momento el barrido del transductor convexo está empezando de este lado, que es el lado derecho de la mamá. El cuadro color también empieza en barrido de este lado. En esta área de la imagen, el ecógrafo empieza a codificar todos aquellos ecos que tienen la frecuencia corrida dentro de esta área. Es decir, aquí se generan unos efectos Doppler en aquellas estructuras que tienen movimiento. Y aquellas estructuras que tienen movimiento generan un efecto Doppler, que es lo que el ecógrafo identifica. Todos los ecos que están siendo generados desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí por el transductor y que producen un efecto Doppler, el ecógrafo identifica el efecto Doppler y genera un código de colores asociado a esta escala. En esta escala hay una escala de velocidades, centímetros por segundo. Y esta escala es la que contiene el PRF o escala, que está aquí. Entonces, yo subo el PRF y ahora estoy con otra desempeño de los colores aquí. Y aquí fíjense cómo desapareció el flujo que inicialmente estábamos viendo. ¿Por qué? Porque esta escala está ahora preparada para captar velocidades de flujo de hasta 90 centímetros por segundo. La vena tiene mucho menor velocidad. Entonces, la escala quedó muy alta para el flujo venoso. Ahora yo voy bajando la escala y hay un punto de la escala donde sucede esto que vemos aquí. Y ahora sí está una escala preparada para captar el flujo más lento de la vena. Entonces, esta es la imagen en el Doppler color del aliasing, esta, donde los colores están mezclados. ¿Por qué están mezclados? Porque dada el frame rate, dado la frecuencia de repetición de pulso, el PRF, que yo he impuesto con esta escala en centímetros por segundo, no sincroniza con la rapidez con la que se mueve el flujo. ¿Qué valor de PRF yo tengo? Aquí lo tengo a la izquierda. 1.68 kilohercios. Entonces, este PRF es insuficiente para sincronizar con este flujo. Y por eso se generó el aliasing. En la práctica ecográfica hay aliasing convenientes. En este caso, para esta arteria que es la ilíaca de la mamá, yo no tengo un aliasing conveniente. ¿Por qué? Porque aquí yo no estoy, la codificación de colores aquí no me permite identificar con certeza hacia dónde se están moviendo estos flujos. Entonces, fíjense, esta escala tiene un 0 que está aquí, que corresponde a una línea base, que es un ajuste adicional, que yo puedo hacer esto o hacer esto. La línea base generalmente en el color se pone de forma tal que el mismo valor positivo corresponda al mismo valor negativo. Y quedó aquí, que es a mitad de la plena escala. Entonces, esta es positiva y esta es negativa. Ya vimos que efectivamente el efecto Doppler tiene una direccionalidad. Da positivo cuando la diferencia de frecuencia es mayor que 0. La diferencia de frecuencia tomada en el sentido frecuencia de recepción menos frecuencia de transmisión. La frecuencia de transmisión está aquí, 2.5 megahercios. La frecuencia de recepción no la da el ecógrafo, pero el ecógrafo calcula la diferencia de frecuencia, que está en kilohercios.
porque genera un sonido audible cuando pongamos el Doppler pulsado. Entonces, en el Doppler color se ha escaneado todo este trayecto de los dos vasos, que tienen velocidades diferentes. ¿Cómo se codifican las velocidades? En esta escala de color en el sentido positivo y esta escala de color en el sentido negativo. Alta velocidad, media velocidad, baja velocidad hacia el lado positivo. Baja velocidad, media velocidad y alta velocidad hacia el lado negativo. Aquí no hay un color definido en ninguno de los dos partes de la escala. Está mezclado todo. Y eso es lo que se llama aliasing en el Doppler color. Lo único que yo puedo decir aquí, que esta escala para la magnitud del flujo arterial ha sido insuficiente y no para la magnitud del flujo venoso. Si yo bajo más la escala, que es el PRF, que ya lo vimos que está aquí y también está aquí, y yo hago esto, fíjense el desastre. Es decir, que ya bajé tanto la escala que no sincroniza nada con nada. Aquí tengo un aliasing en los dos vasos al tiempo. Ha mezclado en los dos vasos los colores de una parte y de la otra. Cuando digo una parte y la otra es el sentido positivo y el sentido negativo. Ahora aquí yo voy graduando y ya no tengo el aliasing en la vena, pero sí quedó en la arteria. Si yo quiero la arteria, tendría que ir a un PRF donde se perdiera como este, miren. Aquí yo tengo un PRF ajustado al flujo arterial, pero no ajustado totalmente al flujo venoso, porque miren que quedó una magnitud de un flujo que la vena es muy inferior. Hay partes que ya no las capta por lo alto de esta escala en velocidades. Pero aquí fíjense cómo yo discierno perfectamente bien la sincronización entre el flujo de una escala positiva y el flujo de una escala negativa. Fíjense aquí y lo voy a magnificar. Fíjense cómo este flujo de esta arteria tiene un sentido en un tiempo y el sentido contrario en el otro tiempo. Entonces, ahora, ¿cómo discernimos aquí que se trata hacia dónde van los flujos? Bueno, vamos otra vez a la escala. Cuando es rojo es escala positiva. Cuando es azul es escala negativa. La escala positiva es lo que vimos en el animado, que el glóbulo se acerca a la fuente de sonido. Cuando es la escala negativa es la parte en que el glóbulo se aleja de la escala de sonido. Pero esa parte positiva y negativa está perfectamente acoplado a los valores del ángulo. Y ya vimos que en todos los ángulos de 0 a 90 grados es la parte positiva de la escala, porque el coseno es positivo. Y en todos los ángulos de 90 a 180 grados es la parte negativa de la escala porque el coseno es negativo. Luego, la parte roja positiva es porque la dirección del flujo con el trayecto de los sonidos que está guiado aquí, los sonidos vienen en esta dirección en el Doppler color. Es el escaneo gobernado aquí por esta figura del cuadro color. Todos los ángulos de esta parte en la dirección del flujo tiene que formarse el ángulo de 0 a 90. ¿Para dónde va el flujo? Para que se forme un ángulo de 0 a 90. No le queda más remedio que venir a esta forma. Así, formando ángulos agudos. Con ángulos agudos, el coseno es positivo y es la parte positiva de la escala de Doppler. Entonces, este flujo va de este lado a este lado. Y el azul es la parte negativa, luego es la parte en que los ángulos tienen que ser
de 90 a 180, ángulos obtusos. Si es azul es porque el flujo va siguiendo esta línea, que es paralela a esta, que es la dirección de los sonidos. El ángulo mayor de 90 es así. Entonces, este flujo va en la parte roja hacia acá y en la parte azul hasta acá. ¿Qué tipo de arteria forma un flujo bifásico que se mueve en sístole aquí y en un tiempo después de la sístole, que es la diástole, aquí? Es un flujo periférico. Por eso esta, por anatomía, es la arteria ilíaca, porque yo estoy apoyándome en la cresta ilíaca de la mamá. Y por función, la arteria ilíaca es periférica, es un flujo bifásico. Vamos a ver ahora ese flujo en el espectro, pero antes notemos cómo los colores rojos de las velocidades más altas están en el centro del vaso y los colores rojos de las velocidades más bajas están pegados a las paredes del vaso. Y lo mismo pasa con la escala azul. Más velocidad, menos velocidad, como dice la fisiología. Vamos a poner el espectro ahora. Este es el volumen muestra. El volumen muestra es ajustable, tamaño del volumen muestra. Yo puedo tomarlo desde menos de 1 milímetro hasta 25 si quiero, pero se ajusta en el centro del vaso, máximo 2 milímetros. Vamos a ponerlo en 1.5. Ahora, este volumen muestra es mi punto de referencia. Entonces, aquí tenemos dos ángulos posibles. Un ángulo agudo, un ángulo obtuso. Cuando está rojo, el flujo se está moviendo en la dirección del ángulo agudo. Cuando está azul, el flujo se está moviendo en la dirección del ángulo obtuso. Ahora vamos a activar el espectro. Miren, ahora tenemos aquí la imagen espectral del aliasing, porque no es posible, y es un artefacto que da una falsa imagen, no es posible que en un mismo tiempo haya flujos moviéndose positivos y flujos moviéndose negativos. Esto es un flujo falso. Este es el artefacto que reconocemos como aliasing. Hay varias formas, como ya dije en la parte de la primera charla, de salir del aliasing. Hay una forma trivial y voy a volver a echar a andar el espectro. Yo aquí toco el trackball y en este equipo al tocar el trackball se activa el color. Y cuando yo detenga el tocar el trackball, hay una forma, como dije, trivial. Esa forma trivial es mover lo que se llama la línea base. Miren. Ahí yo centré el espectro en la parte positiva, la parte negativa y negativa. Esto se llama ahora imagen en espejo, que era la que me estaba dando el aliasing. La parte de la imagen en espejo se elimina con el ángulo de incidencia, con un movimiento de balanceo del transductor. Miren, imagen en espejo, balanceo el transductor, y la va desapareciendo. Ahora yo toco aquí
quito esta flecha y aquí se activa el modo de color. Si yo lo pongo para acá, miren, fíjense que los ángulos van variando en la inclinación de este vaso. Miren, yo lo pongo para acá y el ángulo va siendo más cercano a 90 grados. Más imagen en espejo. Si yo lo pongo para acá, voy haciendo el ángulo más lejano de 90 grados, menos imagen en espejo. Ahora fíjense cómo hay un pequeño aliasing que está aquí, cortado este pico. Fíjense cómo el espectro aumentó en la escala de aquí, porque el ángulo se hizo más agudo. El ángulo se hizo más agudo y eso hizo un coseno mayor. Y por lo tanto, al hacer un coseno mayor, se correspondió con una diferencia de frecuencia, una frecuencia Doppler mayor. Ahora yo quito la flecha y toco el trackball. Miren, ahora, si yo inclino el transductor, hago esto, y aquí tengo un ángulo prácticamente de 90 grados aquí. Y van a ver ahora que es un espectro de mayor imprecisión para leer las velocidades o las diferencias de frecuencia, que son todas estas. Es un espectro más impreciso. Ahora, si yo voy inclinando mi transductor y aquí tengo un ángulo más agudo, la definición de este espectro es mucho mejor. Ahora, la forma trivial del aliasing es mover la línea base. Miren, aquí. Vamos a chequear mi posición. Me pongo en el ángulo más agudo posible. En el ángulo más agudo posible, la representación de Doppler es más clara, más definida. Pero para la hora de salir del aliasing, el recurso de mover el ángulo no es el mejor, porque ya lo explicamos, tengo que sacrificar definición del espectro. Miren, aquí hay un aliasing. Cada vez que se corta una parte del espectro de la escala positiva, se genera un aliasing. Yo lo voy a generar intencionalmente con la línea base. Esta es la imagen de aliasing, que es esta ambigüedad del flujo, aquí y aquí, aquí y aquí. En este caso es trivial moviendo la línea base. Hablamos que el primer recurso es el PRF, que es la escala, miren. Pero aquí no hubo problema, porque miren, aquí ya no hay aliasing. Si sigo bajando la escala, ya hay un aliasing. Y aquí hay más aliasing todavía. Y aquí un total aliasing. Subo, 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 subo. Y aquí no hay aliasing. Hasta ahí lo dejo. Y ahí es donde puedo medir la velocidad. Ahora, supongamos que yo tengo
este aliasing. Vamos a cambiar la frecuencia del transductor. Yo la disminuí de 2.5 a 2, es la mínima. Sin embargo, ahí no quitó, bajar la frecuencia aquí no quitó el aliasing, porque necesitaría un rango mayor de bajar la frecuencia. Ahora estoy mezclando el flujo de la vena porque yo toco aquí y ya no estoy en la imagen. Aquí yo estoy en la imagen. Bien. Tomé la arteria uterina. Aquí yo subo la escala. Toco aquí, ahí está la arteria. Ahora, vamos a ver lo de la arteria uterina. Yo solo tomé la ilíaca como de referencia. Vamos a buscar la uterina. Entonces yo también uso como reparo anatómico las ilíacas. Pongo color, vamos a buscar la uterina. Y ella no tiene partos anteriores. Entonces, miren, es una arteria que tiende a dirigirse, a cruzar por delante de las ilíacas. Aquí el trayecto no es el ideal anatómico, pero bueno, debe ser esta. Aquí tengo un buen ángulo, miren. Para captura de flujo este ángulo es muy bueno. El flujo de la uterina es muy grande. Aquí hay que subir el PRF. Miren. Entonces aquí sucede la imagen en espejo, que está relacionada más con un ángulo no del todo adecuado, pero no tengo mucho chance porque fíjense que yo no logro entrar en el plano que me ubique todo el trayecto de la uterina. Por tipo de flujo y por ubicación anatómica tiene que ser esta. Ahora, desde el punto de vista de la hemodinámica, fíjense la turbulencia fisiológica, porque en el útero embarazado la demanda de flujo aumenta y es la única arteria de uno y del otro lado, derecha e izquierda, que le va a llevar flujo a esa demanda del útero embarazado. Entonces, todo el aumento del flujo es a costa de aumentar la velocidad. Y al aumentar la velocidad hay turbulencia. Es esta ecogenicidad del espectro. Casi la misma, fíjense que la mayoría de los glóbulos tiende aquí, pero hay una cantidad importante de glóbulos que también están en este rango de velocidad. Es decir, hay un aleatorio movimiento de los glóbulos a bajas y a altas velocidades en el mismo tiempo. Y un contorno que pierde definición. No es un contorno único. Entonces, en este caso, el ajuste de ángulo sería en esta forma. El ajuste de ángulo, aquí hay una imprecisión, ¿ves? Porque yo puedo considerar que es este, que es este, que es este o que es este. Entonces, mientras más agudo sea el ángulo, que yo varíe en este rango, el ajuste de ángulo no trasciende mucho sobre la medida de las velocidades. Pero si yo ataco el vaso con un ángulo más abierto, más cercano a 90 grados, pues cualquier variación en el ajuste del ángulo va a introducir un error considerable en la medida de velocidades.
Entonces, bueno, si yo le digo al ecógrafo que mida la uterina del lado derecho, hace un trazo automático, que es errático. Este trazo no me sirve. Entonces, no puedo sino dibujarlo yo. Entonces aquí hay una serie de valores. Como en este vaso no se toman los valores de velocidades, se toman solo índices. Hay dos índices que describen el modo espectral que es este: pulsatilidad y resistencia. Uno toma en cuenta este punto y la velocidad media, que es la que divide un área y otra área en partes iguales. Es un nivel de velocidad que está por estos niveles para este espectro. Y un índice de resistencia que solo tiene en cuenta la sístole y la diástole, final de diástole. Vamos a ver entonces la uterina del lado izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo, mi reparo anatómico, arteria y vena ilíaca. Vamos a poner el color. Entonces, miren, aquí hay un aliasing, pero no severo, porque todavía yo puedo ver aquí en la ilíaca el flujo que se llama anterógrado rojo y retrógrado azul. Fíjense que el flujo venoso, como es azul, escala negativa, tiene el flujo que dirigirse en el ángulo mayor de 90. Rojo, escala positiva, el flujo se dirige en el ángulo menor de 90. Y aquí yo tengo la arteria uterina. Aquí tengo un plano mejor. Ahí tiene un ángulo ajustado. Entonces, esto se llama flujo visceral. La diástole y la sístole están unidireccionales. También le dicen flujo monofásico. Fíjense el desorden típico de la turbulencia de la arteria uterina, porque aumentó en el mismo calibre de la arteria una cantidad de flujo que no le queda más remedio que moverse a tropel los glóbulos sanguíneos para dar la magnitud del flujo que demanda el embarazo para el útero. Entonces, esto es un flujo monofásico. Si yo voy a hacer las medidas, vamos a la arteria uterina izquierda, auto. Igual no hizo correcto el trazo, entonces me toca hacerlo manual. Los valores normales del IR, el umbral entre normal y anormal, están en 0.7. Para la pulsatilidad es el que más se usa para la arteria uterina y dependen de la edad gestacional. Hay una tabla con este valor por semana de gestación, donde está el rango de normalidad para cada edad gestacional de este valor. Entonces, aquí 0.96 está prácticamente anormal, porque ya entran a ser anormales generalmente mayor de 1.5 para la arteria uterina de la señora embarazada. Entonces, yo vuelvo aquí al 2D, mi caja color. Entonces, la caja color nunca debe hacer esto, porque ahora miren cómo el frame rate es demasiado lento y retarda la imagen del Doppler color. La caja color debe centrarse
alrededor del trayecto del vaso que yo quiero examinar. Entonces aquí, este es el trayecto, ahí está, miren, ahí está. Ella tiene una arteria uterina, cada persona tiene una anatomía particular, donde no logro un plano que la abarque en su trayecto completo. Entonces, si voy a ajustar el ángulo, ya debe estar por estos lados. Pero la incidencia entre el sonido y el trayecto de este vaso es casi ángulo cero. Entonces yo no tengo que preocuparme tanto por la precisión de determinar el ángulo. Y el ángulo es válido determinarlo para medir solo velocidades. Miren. Ahora, para arreglar este flujo, yo haría invertir, que es otro ajuste, que es este. Y variar la escala. Como aquí hay una imprecisión en el trayecto, porque el color no es preciso en dibujar todo el trayecto, hay una imprecisión en lo que se llama imagen en espejo. Yo puedo ir variando, mire, yo puedo ir variando más inclinación o menos inclinación. Esta arteria está en un trayecto que no es el plano que yo la estoy abordando. Aquí la abordé, ya quité la imagen en espejo y ahí tengo, ya la medimos. Aquí yo la puedo volver a medir. Estoy en la uterina izquierda, a ver aquí. Ahora sí hice un trazo certero, pero no en todo el trayecto. Entonces yo tengo que ahora, miren, hay una parte del trayecto que no fue certero. Entonces por eso me voy aquí al limitado y escojo los ciclos que sí fue certero. Ahora sí. No obstante, yo tengo un criterio de sensibilidad para el trazo. Miren, aquí no es certero el trazo. Aquí tampoco. Y debe ser aquí, el que más se aproxima al contorno visible del espectro. Bueno, vamos a ver entonces dentro del bebé. Las arterias cerebrales cuando está el bebé así con la cabeza ladeada, la arteria cerebral media queda muy bien. Vamos a ver si yo se los puedo demostrar. Primero, recomendación, no pongan el color hasta que no tengan a dónde voy a llevar la muestra del volumen muestra. Entonces, aquí, mire, el reparo anatómico de la cerebral media es lo que se llama asta del efenoide, que es este reparo anatómico. Busquen primero el reparo anatómico en 2D, le pueden magnificar la imagen y después ponemos el color o el angiopower. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, primero, demasiado ROI. Ya estoy ahí aproximándome. Ahora, el otro aspecto aquí, escala. Vamos a bajar escala. Baja escala y va mejorando la sensibilidad de captura. Fíjense aquí cómo la escala quedó ahora azul positiva. No me gusta y puedo quitar y hacerla de esta manera, como acostumbramos. Hay un ajuste
tanto para el espectro como para el color, que es la ganancia. Si yo hago esto, estoy provocando una magnificación, una amplificación del ruido. Y yo ahí no tengo por qué trabajar así, con una pérdida de definición total. La ganancia se lleva hasta el límite donde no haya ruido. Ahí, ¿ven? Y ahí no hay ruido. Y ahora, bueno, lo mejor que uno puede hacer para la acelerar media es ponerla paralelo ahí, ¿ven? Paralelo al flujo, miren, paralelo al flujo. Y es el mejor espectro que se puede lograr, inclinando en forma de balance el transductor. Cuando yo hago esto, ahora ¿qué pasó? Que la escala del espectro es demasiado alta. Es la que yo tengo que bajar ahora. Y ahora quizás demasiado baja. Y vamos a rectificar la posición. Bueno, los bebés se mueven y todo eso, pero bueno, ese es un caso. El otro caso, un vaso que es el otro que da bastante dificultad, es el ductus venoso. Bueno, vamos a ver el ductus venoso. Yo prefiero hacerlo siempre en una vista longitudinal. Entonces, en una vista longitudinal, mi reparo anatómico es la entrada del cordón umbilical. Entonces, vamos a ver aquí si lo logramos. Aquí, por aquí entra la umbilical y se va a unir a la vena cava inferior. Vena cava inferior. Luego, la posición del ducto, la ubicación anatómica está aquí, por esta región. Ahora el bebé empezó a respirar y va a ser ya difícil, pero bueno, probablemente no nos salga. Fíjense, la posición fetal es bien difícil en este caso, miren. Entonces, un vaso que llegue de la umbilical a la vena cava inferior, por ahí va el ducto. Aquí hay una referencia que está por aquí. Ahora vamos a ver cuál es el ducto. Ahí yo le pongo el color y tiendo entonces a bajar la escala. ¿Para qué bajo la escala? Para provocar el punto donde el flujo, al entrar en la vena cava inferior desde la vena umbilical, aumenta de velocidad. Y ese es el signo del ductus venoso. Esto es de un poquito de paciencia y a ver si lo logramos. Generalmente en las demostraciones es donde menos se logra. Miren, buscar un ductus venoso con un corte coronal como este, no pierdan el tiempo porque no lo van a ver. Hay que ir al corte sagital, lo más posible sagital, de el cuerpo fetal. Y vamos a poner aquí el color. Ahora sí está el ducto ahí. Vamos a magnificarlo. Aquí está. Es el del aliasing, Y ese no es el ángulo está así ahora. Este es el ducto, el del aliasing.
Fíjense que el bebé se mueve y yo también. Aquí aumentar escala y invertir. Ahí está el ducto. Bueno, quedó con un contorno no muy preciso, pero bueno, ya les explicarán que el punto definitivo de evaluar el ducto venoso en el bebé es estos puntos, que es la contracción auricular y un flujo monofásico. No puede haber inversión en el punto de la contracción auricular. Si este punto queda aquí abajo, ese es el alerta en la interpretación del espectro del ducto venoso. Hacemos otro intento. Ahí está. ¿Ven? Entonces tienen que ver que hay uno que es ducto y otro que no es ducto. Espectro. Este no es ducto. El otro sí es ducto. Miren, ducto, ahí está. Miren. El ducto es aquí, en el aliasing. El que está al lado no es ducto. Ese no es ducto. No pueden confundirlo porque le crean una interpretación errada al ducto venoso, que es este. Este no, este sí, este no, este sí. Bueno. Y por último, el cordón umbilical. Esta es la vejiga de la mamá que se llenó. Nunca tomen un Doppler de cordón umbilical con un cordón umbilical horizontal, por el tema del ángulo de incidencia, que tenemos que huirle a los 90 grados. Aunque el criterio del límite de Nyquist dice ángulos cercanos a 90 de incidencia son los que facilitan que no haya aliasing. Pero si no estamos a mucha profundidad, como en este caso, que no estamos a mucha profundidad, no voy a tener la limitante del PRF. Si mis vasos a explorar estuvieran aquí, no hubiera podido lograr un PRF lo suficientemente alto para quitar el aliasing. Y lo explicamos en la conferencia anterior. Si mis vasos están próximos, tengo escala de PRF suficiente para quitar el aliasing. Aquí está el cordón umbilical, color. Entonces fíjense aquí, miren, estos segmentos de cordón que están horizontales son los que me forman un ángulo de 90 grados. Y yo tengo que salirme de ese ángulo. Aquí ya yo tengo una parte que ya no tiene 90 grados y esas son las que yo debo de explorar. Si vamos a poner el ángulo, vamos a ponerlo bien. Pero el ángulo es imprescindible si se miden velocidades. Si se miden solo índices, yo puedo obviar el ángulo. Pero no es correcto poner una foto con un ángulo así, cuando el flujo no va por esa dirección. Estos son los cursores de ángulo. Este cordón va por aquí en flujo. Ahí hay un aliasing. Este aliasing, ¿cómo se quita? Invirtiendo. Miren. Voy a subir un poquito la línea base y puedo aquí bajar la escala. Aquí hay, como ven, el cordón da vuelta y por eso aparece flujo de un lado y del otro. Yo toco aquí a ver dónde estoy. Ahí estoy en otra vuelta de la arteria umbilical.
Todo eso es movimiento fetal. ¿Ven? El bebé está jugando con el cordón. Entonces, bueno, ya vimos uterina, ya vimos cerebral media, ya vimos ducto. Y creo yo, que ilustré el tema de la imagen que da el aliasing. No les pude demostrar cómo, variando sobre todo la frecuencia del transductor, también es una forma de salir del aliasing, porque tendría que tener vasos más profundos. Y aquí no se hizo de esa manera. Es decir, aquí los vasos a explorar no estaban ninguno en la profundidad. Eso es típico más en cardio no fetal, sino en cardio de adulto. Podemos volver a rectificar ya por la uterina. A ver si aquí a lo mejor encontramos un plano que nos haya sido más favorable. La vista de la uterina paracervical mejora el ángulo de incidencia, es decir, la disposición anatómica por la ventana paracervical permite un ángulo de incidencia más certero para la uterina. Aquí, por ejemplo, aquí ya hay unos vasos que no son tanto de la uterina. Aquí yo puedo agrandar un poquito la muestra para tener aquí, miren. Aquí no encontramos, bueno, aquí estamos mejor, ahora sí, estamos mejor aquí, miren. Ahí ya aquí ya logré toda la uterina, miren. Ahora, ¿qué me pasa aquí? Miren, esta uterina, vamos a ver si es verdad, vamos a buscarla en el ángulo que no sea el más agudo. Vamos a ver aquí. Ahí está la uterina. Ahí hay un aliasing y subo el PRF. Fíjense aquí, mira, siempre va a haber un límite, miren. Aquí llegué, ya aquí no hay más, no puedo subir más el PRF. No me hizo falta. Yo exageré para que ustedes vieran que a cada profundidad hay un nivel del PRF que no sube más. Aquí apareció esto que se usa en cardio, que se llama el high PRF. Eso no lo voy a explicar porque nunca se usa en obstetricia y ginecología. Entonces aquí mira, aquí la profundidad aquí me da para que solo con PRF yo ajuste el ángulo. Mira, aquí abordé la arteria, solo con PRF yo me vaya de la aliasing. El ángulo lo estoy ajustando ahora. Solo por hacer el ejercicio, porque mira, ahí creé un aliasing, subo la escala. Ya salí del aliasing. Ahora yo voy a medir esta uterina derecha en mejores condiciones. Trazo auto. Ahora sí, ¿ven? Ese sí es un trazo certero. Entonces uno explora el abordaje y aquí la posición anatómica de esta uterina era otra. Miren, aquí está, ¿ven? Inclino el transductor y tengo mejor ángulo aquí todavía, miren. Si ahora yo pongo aquí, bajo la línea base. Aquí tengo todavía mejor definición.
Si yo hago esto, este ángulo casi es 90 grados. Este ángulo, miren. Es más impreciso la captura de la diferencia de frecuencia. Aquí tengo un ángulo mejor. Mejor captura. Más definición. Con respecto a la captura del flujo, no con respecto al aliasing. Mientras más agudo sea el ángulo, más probabilidad de aliasing, pero es mejor definición del espectro. Esas son las contradicciones típicas del ultrasonido. Bueno, entonces esta parte debe de haber apoyado toda la teoría que dijimos anterior y finalizamos aquí.